Libro para el catequista. No libro del catequista, sino libro para el catequista. Voy a introducir. Pero yo aquí tengo que hacer me vaya a permitir, aunque utilice un par de minutos más, una breve reseña de la historia de la catequesis, de la historia de la Biblia en la catequesis, brevísimamente. En primer lugar, tengo que comenzar por decir lo siguiente. La Biblia en la primera iglesia. Perdón, la Biblia y la catequesis en la primera iglesia. ¿Quién es, podríamos decir, para nosotros el primer catequista? Jesús, el mismo Jesús. Por ejemplo, cojamos el Evangelio de San Mateo. San Mateo quizás sea el evangelista, me suelto de mano porque si me llevo... San Mateo es el primer evangelista que ha sistematizado mejor su obra. 5 grandes discursos. Después de los 2 primeros capítulos y otras cosas más introductorias, Jesús sube al monte, ve la muchedumbre y se sienta. Ya el hecho de sentarse es indicativo. ¿Quién se sienta para enseñar? El maestro. El maestro se sienta porque ve a la gente y se dispone a enseñar. Primero, las bienaventuranzas como pórtico del gran primer discurso y después otros 5 grandes discursos que son expuestos tranquila, serenamente a la multitud, a todos. Ahí no hay una selección, hay una exposición general. El sermón de la montaña y otros 4 discursos más. Por tanto, Jesús, San Mateo es también los demás evangelistas, pero San Mateo es el que lo hace con más primor, con más... Muy pronto la catequesis va a pasar a formar parte de las actividades específicas de la comunidad cristiana. Por ejemplo, si leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que ahí, en los Hechos de los Apóstoles 2:42, hay actividades que son propiamente el catequesis. A ver si lo encuentro rápidamente y os lo leo. Os lo voy a leer para que... Dice... La comunidad cristiana, los cristianos, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 2, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, se mantenían constantes en la enseñanza. Aquí hay que hacer una distinción importante. Vamos a ver, si yo voy por la carretera de aquí a mi pueblo, por la carretera vieja, cogiendo por San Juan, que no se puede adelantar tan fácilmente, y viene un camión delante de mí de Coca-Cola. Vamos a poner Coca-Cola. ¿Qué es lo que pone Coca-Cola para que yo tome Coca-Cola? Pues pone un chico o una chica zambulléndose en la piscina, el frescor de la vida, ¿sí o no? Y ve usted Coca-Cola. Entonces yo, una recta, logro adelantar el camión y paso por una venta y me tomo Coca-Cola. Hace calor. Pero ¿y si el camión hubiese llevado una leyenda? Beba usted Coca-Cola. Sí, mire usted, bébala porque la Coca-Cola está compuesta de tal. Y además tiene estas particularidades. En letras pequeñas, ¿qué hago yo? Que paso de largo y no me he enterado de que tengo que beber Coca-Cola. ¿No? Pues eso que he dicho, lo primero se llama querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio impactante de una buena noticia. Lo tenemos clarísimo en los Hechos de los Apóstoles también, pero sobre todo el catecismo primitivo lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 8, donde dice: os comunico lo que yo recibí, eso es Pablo, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que está vivo porque se apareció a fulanito, menganito y a mí también, el último como un aborto. Ese es el querigma, lo que impacta. Ahora, si a ti te interesa que quieres saber lo demás, lo que no se puede decir, eso que dice el segundo camión, usted Coca-Cola porque una vez vas y le dices: oye, ¿dónde murió? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Quién fue el que lo vio? ¿Cómo lo viste tú? Que
Esa es la otra parte, la didagé, es decir, la enseñanza reposada, tranquila, a su tiempo. Ahí está el catequista. Entonces, por tanto, bien, la catequesis pasa a formar parte, hemos dicho, de la actividad de la comunidad cristiana. Aquí hay muchas cosas más que no tengo más que omitir. Pablo, por ejemplo, cuando dice, os transmito lo que yo recibí. ¿Dónde lo recibió? Pues lo recibió. Para transmitirlo tuvo que recibirlo. Por ejemplo, Pablo se nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que se quedó 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios en ese momento. Y que se llevó a los discípulos y discutía con ellos en la escuela, tranquilamente. Bien, me gustaría poner 2 ejemplos, uno sobre, pero voy a tener que dejarlo, sobre San Cirilo de Jerusalén y San Agustín, que son padres de la Iglesia, que tienen 2 catequesis preciosas. Para decirlo en breves palabras, estos 2 santos padres de la Iglesia exponen sistemáticamente a sus catecúmenos, catequizandos, la enseñanza que ellos deben saber. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, en su catecismo utiliza profusamente la Escritura. Profusamente la Escritura. Es un catecismo lleno de citas de la Sagrada Escritura, una y otra vez. Es decir, todo lo que ellos dicen, lo dicen basándose en la Escritura. Por eso a mí me da cierto coraje cuando yo escucho a algunas personas cultas, ambiente universitario, hablando de la hambruna, de la oscuridad, de la penuria, de la barbarie, de la Edad Media. Usted no conoce la Edad Media, ni conoce la Edad Antigua. La Edad Media fue riquísima en el estudio de la Sagrada Escritura, como había sido la patrística. San Cirilo de Jerusalén es un testigo de la patrística. Y San Agustín, el otro, escribe un catecismo que es para la instrucción de los rústicos, de Rudibus Catequetes, precioso, precioso, donde la Sagrada Escritura, a diferencia de lo que va a suceder después, debido a la gran crisis protestante, a los alaridos de Lutero por Europa y al retraerse, al acomplejarse la Iglesia Católica durante siglos, llegó incluso, los mayores de aquí, quizás algunos lo sepan, a la prohibición de las lenguas de la Biblia. Sustituyeron la Biblia, ya no lo puedo decir porque lo tengo en escrito, se ha sustituido durante siglos la Biblia en la Iglesia Católica por la historia sagrada, pero se impidió el contacto directo por siglos debido a esa crisis protestante, por desgracia, del cristiano, del fiel, el contacto diario, digamos, directo de la Sagrada Escritura. ¿A alguien le suenan los catecismos de Astete y de Ripalda? ¿Me podéis decir si en esos catecismos hay textos bíblicos? No. ¿Y por qué? Pues por esa razón. ¿Qué es lo que primó entonces durante mucho tiempo? Pues la memorización. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Paterna que me dieron un premio porque me sabía ese catecismo nacional, que era el resumen en este caso del Ripalda, que el Ripalda fue en el sur, de las Astete en el norte, pues porque me sabía el catecismo de memoria, pero yo sabía lo que era. ¿Eso quiere decir que hoy tampoco hay que utilizar la memoria? Poco, porque de un extremo a otro no se puede pasar. Pero, desgraciadamente, fue un momento no glorioso para la catequesis en España. En España las cosas se han hecho siempre de manera visceral. Cuando esto pasó, lo de los protestantes en España, aquí en España el cerrojazo fue total. Es decir, no se echó un poquito el cerrojo, sino el cerrojazo. Ya así durante tiempo. Bien, todo esto me gustaría haberlo dicho con más